levantar la mano. Voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, una vez ya la vean. Listo. Ok, perfecto. Recordemos que nos encontramos en la competencia Enrique Lobo. Esta competencia efectivamente hace parte pues, de todo lo que anteriormente llamábamos directamente clase de ética. ¿Qué sucede? Dentro de los resultados de aprendizaje hay dos que están directamente relacionados a proyecto de vida, uno hacia todo lo concerniente a la parte ambiental y un último resultado de aprendizaje que habla o nos indica de la importancia de reconocer la violencia que ha atravesado nuestro país y cómo nosotros desde nuestro día a día, desde nuestro comportamiento, podemos ayudar a mejorar un poco esos índices de violencia. Entonces, dentro de este primer resultado de aprendizaje vamos a hablar precisamente proyecto de vida. Como el resultado 1 y 2 se entrelazan, tienen prácticamente la misma información, porque uno habla acerca directamente proyecto de vida, lo que nosotros queremos hacer, el por qué es importante el reconocimiento propio para poder establecer ese proyecto de vida. El segundo resultado nos habla de la importancia de reconocer valga la redundancia, la importancia de cada uno de los contextos en los que nosotros nos desarrollamos. Contexto individual, que es mi reconocimiento, es decir, vuelve y retoma el primer resultado de aprendizaje. Contexto número 2, el contexto social, es decir, las personas, las amistades que a mí me rodean, con las que yo socializo día a día. Contexto número 3, contexto cultural, de la región a la que pertenezco, esa historia, esa tradición que viene detrás de mí. Y por último, pero no menos importante, el contexto laboral, que afecta muchísimo las decisiones que nosotros vamos a tomar y cómo nos enfocamos directamente dentro de ese proyecto de vida. Entonces, las actividades del resultado de aprendizaje 1 y las actividades del resultado de aprendizaje número 2 se van a entrelazar para que entre las dos se pueda hacer un mismo resultado, digámoslo de alguna manera, una misma evidencia y que nos sea mucho más fácil desarrollarla. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que hay que hablar o tener claro es que la competencia nos habla de una interacción con el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Es decir, reconocer que en cada uno de los contextos que ya acabo de mencionar es muy importante tener una comunicación adecuada, una comunicación armónica con los demás, comprender a los demás. Regálenme un segundo. Dice Santiago en el grupo que no se ha podido ingresar. Por favor, le pueden mencionar que cierre el enlace y vuelve a ingresar para que el sistema lo tome, porque aquí no me aparece todavía. Acá no me sale todavía en sala de espera, para que por favor le avise. Listo, entonces retomando. El nombre directamente de esta competencia nos habla de ese reconocimiento que nosotros debemos tener de cada uno de los contextos para que podamos ayudar a generar una cultura de paz. Si yo reconozco mi comportamiento, el cómo este comportamiento afecta a cada uno de esos contextos y yo colaboro teniendo un comportamiento adecuado en cada uno de ellos, pues va a mejorar muchísimo el tema de la socialización y de cómo estamos interviniendo en cada uno de estos contextos. Es decir, estamos generando una cultura de paz. Entonces, dentro del primer resultado de aprendizaje, nos dice o busca como tal, comprender y desarrollar acciones que desde un enfoque de paz se construye desde el plano individual para irradiar posteriormente a lo colectivo. Es decir, el reconocimiento interno. Voy a hacer una pausa acá. Sandra, tienes la mano alzada. ¿Tienes alguna pregunta o se te quedó alzada? No, no, tranquila, se me quedó alzada, gracias. Ok, vale. Valentina pregunta que si ya llamé a lista. No, chicos, recuerden que solo llamé a lista la sesión anterior, pues para poder reconocer qué personas me faltaba de pronto por comunicarme para poder tener interacción en esta clase. Pero recuerden que la plataforma Teams se encarga de arrojarme el listado de personas que se conectaron, quienes interactuaron, quienes de pronto entraron 5 minutos y se salieron, entonces no es necesario llamar a asistencia. El mismo sistema me arroja la información.
Listo, entonces retomando. Ese primer resultado de aprendizaje busca a esclarecer o dar a entender que desde el reconocimiento individual de cada uno de nosotros podemos ayudar a lo colectivo. Es decir, si yo reconozco que tengo habilidades, que tengo destrezas, pero que también tengo algunos aspectos por mejorar, puedo llegar a entender y ponerme en los zapatos de la otra persona para mejorar como tal ese ambiente, esa comunicación que debe haber dentro de una sociedad y dentro pues de una comunidad exactamente. ¿Qué se busca entonces? Si hablamos del reconocimiento individual, hay que tener en cuenta que dentro de nuestro aspecto individual hay tres momentos o tres aspectos importantes a tener en cuenta. El reconocimiento del ser individual, el ser social y el ser cultural. ¿Quién soy yo a nivel individual dentro de una sociedad? ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo me represento? Y a nivel cultural, ¿qué me identifica directamente? En ese ser individual, regálame, qué pena con ustedes, pero me toca cada rato estar revisando acá para revisar quién se conecta. Ya está dentro. Entonces, dentro de ese reconocimiento individual es muy importante tener en cuenta. Sí, dale, Michelle, no hay ningún problema. Sal y vuelve a ingresar. Entonces, dentro de ese reconocimiento individual es importante tener en cuenta estos cuatro aspectos. A nivel biológico, el nivel mental, espiritual y emocional. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros reconocemos que de acuerdo a la edad biológica en la que nos encontremos, tenemos que tener una estabilidad mental, una madurez mental, una espiritualidad, esta espiritualidad a medida que nos vamos desarrollando, que vamos adquiriendo una madurez física y mental, vamos adquiriendo una ideología de algo superior a nosotros y en lo cual empezamos a creer. Sea cual sea la religión o cada uno de nosotros cree en algo más allá a nivel espiritual y es totalmente aceptable. A nivel emocional, saber reconocer nuestras emociones. Hasta qué punto puedo tolerar un insulto, hasta qué punto puedo llegar de pronto en cuanto a recocha, hasta qué punto yo puedo llegar a tolerar ciertos momentos de frustración o de estrés. ¿Qué sucede? Al reconocer esos cuatro aspectos, puedo reconocer mi temperamento, mi comportamiento y saber actuar acorde a las situaciones que se presenten. No es lo mismo que a nivel biológico, bueno, a nivel biológico hay que tener en cuenta varios aspectos. No solamente la edad en la que nos encontremos, sino también si soy hombre, si soy mujer, la identidad de género que la persona se identifique en el momento, debe actuar en concordancia de ello. Es decir, todo tiene que tener un total equilibrio para que sea coherente cada una de las cosas que nosotros decimos, hacemos y pensamos. Si biológicamente soy una persona de 7 años, mi comportamiento, mi estabilidad mental debe ser de una persona de 7 años. Ese es el ideal. Espiritualmente aún no creemos en las cosas, nos asustamos fácilmente porque creemos de que si se nos apagó la luz de la sala, tenemos que salir corriendo para la habitación porque el coco nos va a seguir. Es normal creer en ello a los 7 años. Emocionalmente somos unas personas que no tenemos control todavía de esas emociones. Podemos llorar, podemos gritar, nos podemos entrometer en conversaciones ajenas y es propio como tal de la edad. Pero ya no sería propio si yo a los 30, a los 40 años me sigo comportando como un adolescente y no sé controlar mis emociones. Grito por nada, lloro por todo, me ofusco por cualquier situación. Entonces, el tener el reconocimiento de esos cuatro aspectos, de saber que hay un tiempo y un momento para todo, hace que haya un verdadero reconocimiento interior de cada uno de nosotros. Cuando reconocemos esas habilidades y esas fortalezas y debilidades que tenemos a nivel personal, es mucho más fácil esclarecer qué es lo que queremos como proyecto de vida. No es lo mismo que yo diga que quiero ser bailarina de ballet cuando no puedo coordinar dos pasos. Realmente es un proyecto de vida que si no le presto la suficiente atención, no le dedico el suficiente tiempo, pues realmente es algo que yo no voy a poder cumplir. Es un proyecto de vida que no tiene ni pies ni cabeza porque no va acorde a las habilidades y a las destrezas que yo poseo y que sé que puedo llegar a fortalecer. Entonces, por eso es muy importante que estos cuatro aspectos
se tengan en cuenta y los llegamos a reconocer. Además, porque esos 4 aspectos ayudan al reconocimiento de la autoestima de la persona. Y esa autoestima es la que va a jugar un papel muy importante cuando empecemos a desarrollarnos en los demás contextos, es decir, a nivel social, a nivel escolar, a nivel laboral, juega un papel muy importante. Cuando tenemos claro esos aspectos, debemos tener en cuenta que muchas veces lo que nosotros queremos mostrar a los demás realmente no es lo que reflejamos. Y de allí surge algo que son los prejuicios. Sabemos que es un prejuicio, ¿qué es lo primero que ustedes piensan cuando escuchan esa palabra? Juzgar. Juzgar, exactamente, Jessica. Es como a partir de las vivencias que uno ha tenido, entonces uno interpreta la realidad de la otra persona o de la situación de X o Y manera, dependiendo de lo que uno ha vivido. Exactamente. Es eso, prejuzgar el comportamiento de otra persona con base a esa experiencia previa que nosotros ya tenemos. ¿Qué sucede? Que cuando pasa eso, eh, bueno, reestructuro la frase. Cuando nosotros no tenemos claro todavía cómo queremos que los demás nos vean, o puede que también sí lo tengamos claro, pero un día cualquiera estamos, no sé, de descanso, de pereza, o salimos muy de afán a la calle y salimos en una facha cualquiera, alguien importante nos vio, se llevó esa primera imagen de nosotros, hizo un prejuzgamiento por lo primero que observó de nosotros. El prejuicio ayuda muchísimo o tiene mucho que ver con esa primera imagen que nosotros damos a los demás. Porque en algunos casos puede ser una imagen acertada de nuestro comportamiento, de nuestra forma de actuar, de vestir, de hablar, o puede ser una idea totalmente errónea porque precisamente nos tomó en una situación que no es cotidiana para nosotros. Este video, que se llama Eliminemos los prejuicios, hace parte de una campaña que realizó Coca-Cola ya hace algunos años, en la cual mostró dentro de una cámara de Gesell, este cuadro que se ve al fondo es una cámara de Gesell, no sé si ustedes conocen el término, ¿alguna vez lo han escuchado? No, No, yo no, no, usted no señora. lo conozco. Bueno, la cámara de Gesell es precisamente 2 habitaciones, aquí se ve una parte de la habitación, aquí se ve la otra. En la mitad está dividida por una pared o un espejo. En esa pared, digamos, la persona que está escondida en esta primera parte de acá, esta persona no la logra ver, pero esta que está aquí sí logra ver a la persona que se encuentra aquí sentada. En este comercial, en este experimento que hizo Coca-Cola, utilizó ese elemento, una cámara de Gesell, en la cual escondió a una persona y en la otra parte de la habitación sentó a una persona para que viera una serie de imágenes. En estas imágenes vio a diferentes personas pues en diferentes situaciones particulares, digamos, posaron para una foto y la persona que está sentada observó y dio opiniones con respecto a esa persona que estaba en la fotografía. Después de que la persona da sus opiniones frente a lo que vio en la imagen, empiezan a pasar una serie de imágenes de lo que realmente se dedica a la persona y a la final destapan la cámara de Gesell, es decir, se abren las 2 habitaciones, sale la persona que aparecía en pantalla y esta persona se encarga de decir si lo que la persona opinó es cierto o está totalmente errado. Ese experimento lo vamos a hacer también nosotros acá en la clase. A medida que van pasando las imágenes, yo les voy a preguntar a ustedes qué observan de esa persona en cuanto a comportamiento, tal vez la profesión, cuál sería la actitud que tendría esa persona y vamos revisando pues si tenemos una opinión acertada o si también tenemos un prejuicio frente a lo que estamos observando. Pregunta, ¿si se escucha el sonido? Sí, señora. Sí, señora. Ok.
Primera persona que aparece en pantalla. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos a este sujeto? Un cantante. Un cantante. ¿Qué más puede ser? Como, Que es negro. como un líder del deporte, porque es así como musculoso. Ok, podría ser también. Un En hombre cuanto rudo. un hombre rudo, eso iba a preguntar en cuanto a comportamiento, ¿cómo lo observan? ¿Alguien tranquilo, alguien rudo? Alguien Eh, rudo. Tal vez qué profesión pueda tener. Luchador. Luchador, ok. Listo, vamos a pasar a la Realmente siguiente. canta. Ok. Con ella, ¿qué pensamos cuando la vemos? Da ternura. Una persona tranquila. Es una persona tranquila. ¿A qué tal vez se dedicó en vida? En su juventud, ¿a qué se dedicó? ¿O a qué Pues se ella dedica? da Como como una amor. apariencia. ¿Docente? Como profesora. Ok. Actualmente, ¿qué creen que ella desarrolla? De pronto puede estar Directora. jubilada. Yo creo que está pensionada. Podría ser. Es lo mismo que estaba pensionada. Ok, puede ser de pronto el cuidado de los nietos también. Podría ser una opción. Listo. Con él, ¿qué pensamos? Yo pienso que es como cantante, como porque Es como tiene una rockero. pinta, Que le sí, gusta el rock, sí, como entonces sí. moderna. Ok, un rockero. ¿Qué más podría ser? También pues por la barba puede ser un poquito como rudo, tal vez. Podría ser. Listo. Bueno, vamos Montero. entonces. Un motero también podría ser. Tiene pinta de dejar lista. Vamos a escuchar ahora lo que cada una de las personas que están en esas sillas opinaron frente a las imágenes que vieron. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, puede ser, lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle sí que me daría miedo. Ahora vamos a revisar a lo que realmente se dedica cada uno de ellos. Buenas. Soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues,
como la juventud. ¿Se esperaban las profesiones que dijeron ellos? No. Para nada. Para nada. No, señora. Creo que sobre la pregunta, pero igual la voy a hacer. ¿Quién tiene el micrófono activado? Pero sí, para que no se escuche el eco. La pregunta es más que obvia, pero ¿cuál de todas las profesiones fue como que la que más les sorprendió? La de la señora. La de la señora de Santi. La del señor, el primero. Ok, la de Santi, ¿por qué? Porque la imagen que él proyecta es de una persona ruda, de una persona que le gusta cosas muy diferentes a ser un monitor infantil, a tratar con niños, a tener la paciencia para poder educarlos y poder compartir con pues, personas de esta edad, ¿cierto? Y la señora, como ella misma lo dijo, ha evolucionado como la juventud. Y precisamente de eso se tratan los prejuicios, de no solamente quedarnos con lo que nosotros tenemos como experiencia previa, que es lo que hace que realmente juzguemos a alguien y lo podemos evidenciar en cada una de las opiniones que las personas que estaban en la silla manifestaban, inclusive la muchacha que opinó frente a la señora, a la ancianita, estaba tomando las opiniones muy a lo personal. Decía que la señora opinaba que los jóvenes de hoy en día no tenían los mismos valores de antes, pero esa realmente era la opinión de la chica, más no la de la señora. Entonces, ahí cabe perfectamente lo que nos mencionaba hace un momento la compañera. Los prejuicios vienen más de ese reconocimiento previo, de experiencias previas que nosotros tenemos, más no de lo que realmente es la persona. Y lastimosamente dentro de nuestro contexto social nos suele suceder muchísimo. Esos prejuicios o esa primera impresión que a veces damos no es la más acertada y se requiere de algún tiempo de comunicación, de interacción con la otra persona para que pues esa persona que tuvo esa mala interacción con nosotros, perdón, ese mal primer acercamiento con nosotros pues caiga en cuenta de que pues fue se me fue la palabra, fue un momento pues diferente a lo que nosotros realmente somos y que pues ese reconocimiento que tuvo en esa primera instancia no es el más adecuado, pero pues no siempre vamos a tener la posibilidad de demostrarle a la otra persona que eso que evidenciaron en su debido momento pues no es lo adecuado y no es lo normal en nuestro día a día, en nuestro comportamiento. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa posibilidad, es muy importante que nuestro propio comportamiento hable directamente de nosotros. En ese reconocimiento individual, seamos conscientes y pues como la muestra acá la imagen, realmente reflejemos a los demás lo que nosotros somos. Si bien es cierto, hay un dicho que dice que la pinta o la imagen no hace al profesional, debemos tener en cuenta que estamos en una sociedad en la que todo entra principalmente por los ojos. Lo que nosotros vemos es lo que puede hacer muy llamativo en cualquiera de los contextos para amistad, para una relación, para un trabajo, o lo puede totalmente descartar precisamente por la misma situación. Si nosotros estamos pretendiendo obtener un puesto de trabajo, queremos acudir a una entrevista, debemos tener estos 4 aspectos muy bien coordinados, tener una identidad externa que vaya acorde a lo que queremos hacer. Va a sonar de pronto algo muy prejuicioso, pero lastimosamente en nuestra sociedad se suele presentar. Si vamos a querer ocupar un cargo de oficina, pero tenemos una pinta un poco estrambótica, por decirlo de alguna manera, un color de cabello bastante llamativo, un maquillaje bastante fuerte, vamos de pronto en jeans rotos, camiseta, ¿será que esa es la pinta adecuada para poder aspirar a un cargo de oficina? No, puede ser mal visto. Muy exacto, puede llegar a ser mal visto. ¿Por qué? Porque como nosotros demostremos físicamente, va a hablar de esa presentación que vamos a tener en la empresa. Por eso, cada vez que nosotros vamos a ingresar a un contexto laboral, debemos primero que todo reconocer o indagar sobre de qué trata la empresa a la que queremos llegar a ocupar una vacante, cómo es el comportamiento de la empresa, la misión, la visión, para que tanto lo que vamos a dar de reconocimiento en nuestra hoja de vida como lo que vamos a mostrar físicamente vaya alineado
a esas necesidades que busca la empresa y que pues seamos nosotros esas personas que vamos como tal a ocupar esa vacante que ellos están colocando. Muy diferente es que yo puedo utilizar ese color de cabello estrambótico o la ropa demasiado cómoda, jeans rotos, camiseta, tenis en mis tiempos libres. Está perfecto porque hace parte de mi tiempo libre. Pero mientras estoy dentro de un contexto laboral o estoy dentro de un contexto escolar, debo adaptarme a las normas que rigen como tal ese lugar porque yo directamente escogí llegar a ese lugar y adaptarme a las reglas que este lugar impone. Entonces, por eso el primer punto que nosotros debemos tener en cuenta es ese reconocimiento individual. Si yo tengo claro quién soy y a qué quiero aspirar, es mucho más fácil proyectar ese, valga la redundancia, ese proyecto de vida para que se pueda materializar. Ahora, después de que ya nosotros reconocemos lo que somos a nivel biológico, psicológico, mental, espiritual, es importante reconocer que por sí solos nosotros no podemos lograr todas las cosas, que el hombre es un ser social por naturaleza y que como tal requiere de las demás personas para poder llegar a avanzar dentro de cualquier proyecto que se establezca. Cada uno de nosotros tenemos una forma particular de comunicarnos, de socializar con los demás. Con algunos somos mucho más cercanos, con otras personas un poco más distantes y hay algunas otras con las que tenemos un trato mucho más formal. ¿Esto de qué depende? Del contexto en que nos encontremos. ¿Qué quiere decir? En mi contexto familiar, con mis papás, con mis hermanos, con mi pareja, con mis hijos, tengo un trato mucho más cercano, una relación mucho más estrecha, porque son personas de mi entera confianza y con las cuales crecí y estoy compartiendo mi día a día, mis actividades más íntimas. Por eso esa relación es mucho más estrecha. Diferente a esa relación de cercanía que yo puedo tener con un amigo, a la que puedo tener con un vecino o a la relación formal que yo pueda tener con mis compañeros de trabajo o con mi jefe inmediato. Sigue siendo un contexto social, pero de acuerdo a... sigue siendo una relación social, pero de acuerdo al contexto en el que se encuentra, el que se desarrolle, va a ser mucho más estrecha, o mucho más formal, dependiendo de las personas que hacen parte de ese contexto. ¿Qué también influye? La delimitación geográfica. No es lo mismo el nivel de interacción, digamos, que demuestra cada una de las regiones. Ejemplo claro. Lo primero que pensamos de las personas que viven, por ejemplo, en la costa, ¿cómo es el comportamiento de estas personas? ¿Son personas activas? ¿Son personas pasivas? ¿Cómo ustedes las perciben? Alegres, como muy alegres, extrovertidos. Activos. Son muy habladores. Les gusta la rumba, la fiesta. Exactamente, son personas bastante activas, bastante, digámoslo de alguna forma, fiesteras, personas extrovertidas. Pero vámonos al punto extremo. Por ejemplo, las personas de Pasto, de acuerdo a, se me va la palabra, al acento, a la entonación que le ponen a su tono de voz, ¿cómo serían estas personas en cuanto a ese aspecto social? Como muy pasivas, tal vez. Exacto, mucho más pasivas porque inclusive son muy bruscos. Esa es la otra parte, ¿cierto? Mientras digamos, en la costa pueden ser muy activos, muy chicharacheros, en la parte de Pasto pueden ser muy suaves, muy pasivos, como por ejemplo en el Santander, el tono de voz que utilizan las personas para hablar en esta región tiende a ser un poquito más brusco, un poco más entonado, como si estuvieran peleando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese ser social aplica mucho la delimitación geográfica. Si yo no soy una persona que ha vivido todo el tiempo o toda su vida en el centro del país y me voy a vivir a Santander y lo primero que encuentro es una persona que me habla golpeado, que me habla brusco, lo primero que yo voy a entender es que esa persona me está peleando. Pero debo reconocer que en ese contexto social esa es la forma de comunicarse dentro de esta región, que es lo normal hablar en ese tipo de entonación, ponerle ese timbre de voz que pareciese que se estuviera peleando, pero es una comunicación normal que se está teniendo. Muy diferente si dos personas de la región central del país están hablando y alguien sube el tono de voz, ya sabemos como tal que
esa persona ya está iniciando como tal una discusión, una pelea, porque hacen parte de la misma región y se sabe reconocer cuando alguien cambia radicalmente ese tono de voz. Adicional a ello, hay que entender que cada región tiene sus normas de comportamiento. Si bien es cierto, a nivel nacional todos nos regimos por leyes gubernamentales, por un código de policía, a nivel interno también existen normas intrínsecas, las cuales nos dicen que debemos practicar ciertas actividades y cuáles otras no. ¿Esto de qué depende? De la historia de cada región. Por ejemplo, vuelvo y retomo el tema. Profe, qué pena, se te empezó a escuchar muy lejos. ¿Todos me escuchan así? Ahora sí, pero se escuchaba muy lejos. Tan raro. No, yo te escucho bien. Ok, si se vuelve a presentar, me avisan, por favor. Entonces, vuelvo y retomo el tema de las regiones. Por ejemplo, en Pasto es una tradición la fiesta de negros y blancos. En el centro del país, más exactamente Tolima y Huila, por ejemplo, para finales de este mes, empieza lo que son las fiestas de San Pedro. Siguen siendo tradiciones, siguen siendo fiestas tradicionales, pero se diferencian una de la otra en cuanto a la forma en que se desarrollan cada una de ellas. Hacen parte de la historia de la región, pero de acuerdo a la región, valga la redundancia, va a variar la festividad, la forma en que se desarrollan estas y cómo se vuelven tradición para cada una de las personas que pertenecen directamente a esa región. Algo importante que se debe tener en cuenta es que estas tradiciones también están en constante cambio. Así como en algún momento, en la época de nuestros abuelos o bisabuelos, era mal visto que un niño jugara con muñecas, hoy en día sabemos que ese tipo de situaciones pues no va a alterar en nada el comportamiento de un niño, o años atrás, en la época de los abuelos, solamente la mujer era dedicada a los temas del hogar. La mujer no trabajaba, no tenía como tal esa obligación de trabajar, o no tenía, o socialmente estaba mal visto que una mujer trabajara. Hoy en día esa tradición o ese comportamiento cambió radicalmente porque nos hemos dado cuenta que la mujer tiene los mismos derechos y los mismos deberes que el hombre, que la mujer también puede trabajar y que puede aportar como tal al hogar. Entonces, esta parte social implica mucho en cómo yo me voy a desarrollar socialmente en ese contexto en el que me encuentro, si voy a adoptar las normas de la región en la que estoy, o si voy a viajar a una región diferente, qué tanto yo me puedo adaptar a las normas y a las costumbres de esa nueva región. Por último está ese aspecto del ser cultural. El ser cultural ya está mucho más arraigado no solamente a las tradiciones propias de una región, sino a la cultura de cada uno de nosotros, a las tradiciones que internamente cada familia tiene y que la hace propia dentro de esa región a la que pertenece. Entonces, primero es generada y compartida por un grupo de sociedad. Aquí es muy importante tener en cuenta que no solamente hay una delimitación geográfica a través de regiones, sino también el aspecto social y económico influye muchísimo en lo que nosotros tenemos como costumbres y el pensamiento con el que va creciendo cada persona y con el que se va desarrollando. Ejemplo claro, en un estrato socioeconómico bajo, ¿cuál tiende a ser el principal regalo de cumpleaños de alguien? La comida favorita que hace la mamá. La comida favorita que hace la mamá, ¿cierto? Cada vez que vamos a cumplir años, o que cumplíamos años cuando éramos niños, esperábamos con ansias, era la comida favorita que mamá nos preparaba. ¿Por qué? Porque pues económicamente no había más dinero para festejos, para fiestas y demás, y ese era el principal regalo que se tenía dentro de un aspecto socioeconómico bajo. En un estrato socioeconómico medio, ¿cuál sería el regalo de cumpleaños? Una fiesta. Una fiesta, ¿cierto? Mientras que en un estrato alto, ¿cuál sería ese regalo? ¿Un viaje? Una fiesta mucho más grande. El viaje. Exacto. Entonces, Un regalo costoso. Un regalo costoso o tienden a haber viajes. ¿Qué sucede o por qué hago como tal ese ejemplo? De acuerdo a cómo se va gestando el desarrollo de ese niño dentro de ese contexto familiar,
entre las posibilidades, a la educación que tienen los padres, asimismo ese niño puede ir encaminando ese proyecto de vida. Si es un niño de estrato económico bajo que la familia en muchas ocasiones no tiene cómo satisfacer esas necesidades básicas, que muy poco puede estudiar precisamente porque no hay el nivel económico que le permita adquirir una buena educación, pues dentro del proyecto de vida que este niño va a establecer va a ser demasiado limitado y escasamente va a poder superar mínimamente lo que ya los padres le están ofreciendo. ¿Por qué? Porque dentro de esas posibilidades que hay, no hay suficientes herramientas que le ayude a avanzar más allá de lo que ya tiene ese menor en el momento. Digamos lo que no es regla, algunas personas se salen de esa regla general, pero pues realmente son muy pocas. Mientras que en un estrato socioeconómico alto, como es un niño que tiene posibilidades de estudiar en otro país, de especializarse fácilmente en una carrera, en una profesión que escoja, va a ser un niño que va a tener una posibilidad mucho más amplia de generar un proyecto de vida con mayor expectativa, con mayores ventajas, precisamente porque tiene las herramientas para poderlo llegar a construir. Entonces, no es lo mismo que el niño de estrato económico bajo sueñe con ser astronauta a que lo sueñe un niño que tiene posibilidades económicas. ¿Por qué? Porque aquel niño que sí tiene las posibilidades económicas puede estudiar en las mejores escuelas, puede salir del país, especializarse y puede que llegue a cumplir ese sueño si así se lo propone. Pero aquel niño que lastimosamente no tiene las herramientas y no tiene esa ayuda económica que requiere para poder ser astronauta, pues difícilmente va a poder cumplir ese proyecto de vida. Entonces, por esas razones es que un proyecto de vida tiene que ir muy encaminado y muy aterrizado a lo que realmente cuenta la persona y con lo cual puede llegar realmente a satisfacerlo o a generarlo como tal. Dentro de este aspecto cultural, también es importante tener en cuenta que es cambiante. Hoy puede que no tengamos mucho, pero con esfuerzo, con dedicación y pues con algo de suerte, la situación puede llegar a cambiar. Si hoy no tenemos, puede que mañana sí, como puede que hoy tengamos y por una mala decisión, por un mal comportamiento, perdimos todo y volvemos a quedar sin nada. Y esa es una de las alteraciones normales de las fluctuaciones que tiene la vida. Un día podemos tener mucho, otro día podemos tener poco, y eso es lo que hace que también vayamos adquiriendo experiencia frente al manejo no solamente de dinero, sino el manejo de una buena comunicación, el manejo de las relaciones interpersonales, y eso permite también el reconocimiento de experiencia, no solamente propia, sino a través de los demás, tener espejos frente a lo que sí debemos realizar y lo que no. Por eso nos dice que esta parte cultural se puede transmitir de generación en generación. Como se puede transmitir lo positivo, también se puede transmitir lo negativo. Si crecimos en un contexto familiar en el que siempre ha habido violencia, en el que el papá siempre golpeaba a la mamá, muy seguramente estamos transmitiendo ese comportamiento también a las demás generaciones. Mi abuelo golpeaba a mi abuela, mi papá golpeaba a mi mamá, yo golpeo a mi pareja y así sigue ese ciclo de violencia como tal de generación en generación. Pero como estos tipos de comportamientos pueden ser cambiantes, soy yo quien decide si quiero repetir la misma historia o si quiero empezar a hacer una vida totalmente diferente. Soy yo quien va a decidir si quiero continuar con esos mismos patrones de comportamiento o si por el contrario quiero establecer nuevas pautas de crianza dentro de mi propio hogar. Aquí que también ayuda, que dentro de este ser cultural ayuda muchísimo las redes sociales. Hoy en día las redes sociales nos permite conocer historias de vida, nos permite conocer culturas a las que tal vez nunca creímos llegar a conocer o que nunca pensamos que existían, y eso ayuda a que se nos amplíe un poco más el panorama frente a aquellas costumbres, frente a aquellas tradiciones que creíamos adaptativas y pues que realmente no lo son tanto. Entonces, dentro de este aspecto cultural, es también multicultural precisamente por ese punto, porque a pesar de que yo puedo vivir en una región específica, las redes sociales han permitido que conozcamos muchos otros lugares sin necesidad de salir de casa. Entonces, ese primer reconocimiento que nosotros vamos a tener de ese ser cultural, de ese ser individual, de ese ser social y de ese ser cultural, son los que permiten que nosotros desarrollemos un proyecto de vida mucho más acorde y mucho más aterrizado
a lo que realmente nosotros podemos llegar a ser. ¿Vamos claros hasta acá, chicos? ¿O hay preguntas? Valentina, ¿tienes la mano alzada? ¿O se te quedó alzada? Una pregunta. Tú en algún momento dijiste ser individual. ¿Tú mostraste alguna diapositiva referente a eso o únicamente son la de ser social y ser cultural? Fue la primera que mostré. Ya me devuelvo. Ah, muchas gracias, porque es que no la alcancé a ver. Tranquila. En este punto, el ser individual, ese reconocimiento interno que podemos tener cada uno de nosotros frente a esa situación. Entonces, debido a que el tiempo nos está alcanzando, voy a pasar al siguiente tema que tiene que ver directamente con esto, y es el diagrama de sistemas de la relación del individuo con el entorno. Esto primero que vimos es ese reconocimiento interno de cómo yo me debo reconocer, valga esa redundancia, a nivel individual, de quién soy, cómo me veo, cómo me percibo, cómo me siento, y cómo ese reconocimiento interno que yo tengo lo voy a mostrar en ese aspecto social, con familia, con amigos, con conocidos, con compañeros del trabajo, y cómo adapto la cultura de donde yo me encuentro viviendo, donde yo resido, cómo adapto esa cultura a lo que yo quiero llegar a ser en algún momento de mi vida, ya sea un proyecto de vida a corto, mediano o largo plazo. El diagrama de sistemas de la relación del individuo con el entorno lo que nos ayuda es a comprender de dónde surge cada uno de los aspectos importantes de cada uno de nosotros, de dónde surge esa moral que nosotros hemos adaptado a nuestra vida, aquellos aspectos de racionalización que nosotros adaptamos frente a lo que es correcto o incorrecto, el cómo actuamos, de dónde viene cada aspecto y por qué es importante tenerlos en cuenta. Entonces, dentro de ese diagrama de la relación del individuo con el entorno, lo principal es tener en cuenta que nosotros tenemos una formación directamente desde la familia. La familia es el núcleo principal de toda sociedad. Sin la familia, pues efectivamente no hay sociedad, porque allí es donde se gesta como tal todo este proceso de socialización y donde se dan las bases de conducta para que nosotros nos podamos comportar socialmente. Aquí nos dice, la familia es la organización social más general, pero asimismo es la más importante para el ser humano y la sociedad. ¿Por qué? Porque ayuda al desarrollo tanto psicológico, de las emociones, del pensamiento, de la racionalización, como de la parte social del individuo. Dentro de un mismo contexto social pueden existir dos menores, pero puede que uno sea mucho más activo, mucho más sociable, mucho más dinámico con las demás personas, como puede que el otro sea un poco más tímido, un poco más retraído. ¿Qué pasa? Ese contexto familiar es el que tiene que estar desarrollando o generando algo dentro de cada uno de estos menores que hace que precisamente tengan ese comportamiento, que uno sea mucho más activo mientras el otro sea un poco más aislado. Por eso es importante reconocer de qué tipo de familia nosotros vivimos o venimos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de familia puede llegar a explicar o dar unas bases sobre por qué nosotros actuamos de determinada manera. La familia biparental anteriormente se manifestaba o se denominaba como familia nuclear, es decir, el único sistema familiar que existía, que era donde estaba mamá, papá, el hijo o los hijos. Anteriormente, muchos años atrás, era el único sistema familiar reconocido porque estaban los dos padres, uno que por lo general suele ejercer la parte permisiva de las pautas de crianza, mientras que el otro, la autoridad dentro del sistema del hogar. Las familias reconstituidas, eso ya es mucho más actualizado, vienen de aquellas familias que en su momento no funcionaron, se dividieron y volvieron a formar una nueva familia. Es algo así como lo que solemos llamar los míos, los tuyos y los nuestros. Venimos con hijos de familias anteriores y formamos un nuevo hogar con esos hijos que ya traemos y con los nuevos que van a venir dentro de ese contexto familiar. En estas familias reconstruidas suele jugarse una dinámica mucho más compleja que en la familia biparental. Aquí en la familia biparental, como no hay familias previas,
estos dos personajes están empezando a fomentar como tal unas pautas de crianza. Pueden tener errores, pueden tener aciertos, pero hay una comunicación constante y estrecha entre los integrantes de este sistema familiar y siempre va a haber como tal ese entendimiento para el desarrollo de cada una de esas pautas de crianza. Mientras que en las familias reconstruidas se demora un poco más en generar esa relación estrecha porque los hijos que vienen de relaciones anteriores tienden a querer mantener la relación que se tenía con esa anterior relación. Es decir, la hija va a querer que la mamá vuelva a estar con el papá, mientras que el niño va a querer que el papá vuelva a la relación que tenía con la mamá de ese niño y van a empezar a generar discordias entre los mismos niños y los adultos mientras se establece ese vínculo que va a reconstruir ese nuevo sistema familiar. Entonces, en un inicio va a ser algo complejo, no es regla general, pero suele suceder que no sea una relación armónica entre las partes, pero el ideal es que con esas pautas de crianza, con la comunicación que se llegue a dar, esa familia tiene que volver a generar una comunicación estrecha y unas nuevas pautas de crianza. Aquí puede empezar a haber como tal discusión, agresiones, problemas de comunicación entre los dos menores, como puede que desde el inicio haya una relación bastante estrecha, bastante cercana y sea mucho mejor el proceso de socialización. Las familias adoptivas son, como su nombre no lo indica, estamos adoptando a una persona que no tiene nuestro mismo lazo de sangre, no viene o no genera esa unión familiar precisamente porque haya una unión sanguínea, sino por afinidad, por gusto, traemos a una persona y la adoptamos dentro del sistema familiar. Las adopciones no solamente, las familias adoptivas, no necesariamente tienen que ser aquellas que van y hacen el proceso de adopción, sino también puede ser con una persona que creció viviendo con nosotros toda la vida, a pesar de que en su momento tuvo su familia y creció todo el tiempo con nosotros y se acogió a las reglas de la casa y como tal creció viviendo con nosotros allí. Esas familias adoptivas tienden a ser mucho más armónicas porque hay una comunicación constante entre ellos y el nivel de socialización de los menores, al ser varios, tiende a ser mucho más fácil y mucho más rápido para que cuando llegan al contexto escolar, la comunicación es mucho más fluida y no hay tanto temor a ese nuevo contexto de socialización. Las familias de acogida son muy diferentes a las familias adoptivas porque aquí solamente esa nueva persona que va a entrar a integrar ese sistema familiar lo hace por un determinado tiempo, por un lapso muy corto de tiempo, entra, se acoge a la dinámica familiar, a las reglas, a las costumbres y una vez cumple el tiempo pactado o el objetivo por el cual llegó a ese sistema familiar, vuelve y sale e ingresa a otra persona. Este ejemplo claro de las familias adoptivas es, por ejemplo, en las familias donde arriendan habitaciones amobladas a estudiantes o a personas que trabajan en una ciudad que es diferente a la que normalmente ellos residen. Esas personas que entran a arrendar esas habitaciones, bueno, en Bogotá se llama algo así como cupos universitarios, tiene ese nombre, esa situación. Y la persona que entra a arrendar con alimentación, con habitación amoblada, con todos los servicios directamente. Entonces, ¿qué pasa? La persona que llega allí entra a adaptarse a las reglas de este sistema familiar porque hay una familia como tal conviviendo dentro de ese lugar y quien llega entra a adaptarse a las condiciones o a las reglas que ya existen dentro de este sistema familiar. Horas de llegada, las comidas, hora en que ya nadie más puede salir de la casa y esta persona pues se adapta durante el tiempo que está estudiando o durante el tiempo que está ejerciendo alguna actividad laboral allí y una vez finaliza o que se necesita ya regresarse a su lugar de origen, parte, deja esta dinámica familiar y viene otra persona y vuelve y continúa ese ciclo. Entonces, en estas familias de acogida, digamos que el nivel de socialización de los menores tiende a ser mucho más fácil y mucho más práctico que en los demás anteriores porque van a empezar a interactuar con diferentes personas en determinados momentos de su vida. Entonces ya pierden el miedo a la interacción con personas desconocidas, pierden el miedo a interactuar con personas mayores,
con personas de diferentes regiones porque entran a su sistema familiar. No es necesario que el menor salga a un nuevo contexto, sino que esas personas de otro contexto ingresan al sistema familiar y permiten que sea mucho más fácil y se desarrolle mucho más pronto ese proceso de socialización. Por último encontramos las monoparentales y las extensas. Las monoparentales es donde solamente existe una figura materna o una figura paterna. Por lo general, monoparental tiende a tener uno o dos niños de acuerdo a la situación que se presente. Y en estas familias monoparentales se diría que el nivel de socialización de los menores tendría que ser menor, precisamente porque van a estar mucho tiempo solos, porque solamente es una persona que está ejerciendo los dos roles de mamá y de papá, pero hoy en día se ha podido demostrar que este tipo de familias son las que más refuerzan el tipo de socialización de los menores. Los llevan a jardines, los llevan a fiestas, los llevan a parques, lo cual hace que mejore muchísimo más la interacción de los niños antes de llegar a un contexto escolar. Y por último, pues la familia extensa, que es donde no solamente vive mamá y papá, sino vive el abuelo, el tío, el primo, el sobrino, viven todas las personas concernientes dentro del mismo sistema familiar, y este sistema familiar, al igual que el de acogida, ayuda muchísimo a ese nivel de interacción de los menores antes de salir al contexto escolar. ¿Por qué? Porque ya tiene contacto con personas de todas las edades, interactúa, habla fácilmente, es una persona que a nivel social va a ser mucho más fácil su desarrollo que si viviera solamente con mamá o papá. ¿Preguntas hasta acá, chicos, o estamos claros? Joana. Profe, yo quiero hacer un aporte de un ejemplo de familias acogidas. Sí. El Instituto Colombiano de Bienestar tiene un programa que se llama Hogares Sustitutos. Allí en estas familias llegan niños que han tenido sus derechos vulnerados, y son niños que ya es muy difícil que vuelvan a su hogar de origen, sino ya, o sea, ya son niños que van para adopción. A estas familias bienestar les envían los recursos económicos, pues, para poder sostener los niños, y también los vinculan a los mismos programas que tiene el instituto, como los hogares de bienestar familiar, los CDIs, los PAMI. Entonces, pues quería darles a conocer este programa que tiene el instituto. Tienes toda la razón, este es uno de los ejemplos claros de hogares de acogida. Cada uno de estos sistemas familiares son los que ayudan a que, primero, el reconocimiento interno sea mucho más fácil, a ese reconocimiento individual, social y cultural. ¿Por qué? Porque la familia, al ser el núcleo de la sociedad, es el que nos va a dar como tal la base de lo que consideramos correcto, de cómo actuar, de cómo pensar, de cómo desarrollar cada una de nuestras habilidades. Los niños son como esponjitas, todo lo van absorbiendo. Y dentro de ese primer contexto, que es el contexto familiar, dependiendo del tipo de familia al que pertenezca, cómo es la interacción de esa familia, pues asimismo el niño va a empezar a absorber tanto lo positivo como lo negativo. Y ahí es donde entra a jugar el rol de los padres o de los adultos del contexto familiar, en el cual van a ayudar a ese menor para corregir aquellos aspectos que no son tan positivos, que el menor no debe continuar, y reforzar aquellos que sí son positivos para él. Por eso, dentro de ese contexto familiar se dan como tal las reglas o las bases de las normas sociales. Estas normas tienen que ver con los valores, las costumbres, todo, bueno, acá nos dice que rituales, pero tiene que ver mucho con las tradiciones de la región y las conductas que van implicadas directamente a esas normas sociales o a las normas morales. Lo que para mí puede ser correcto, para una otra persona puede ser totalmente incorrecto. Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer esas normas sociales y por qué son importantes dentro de cada sociedad. Dame un segundo por acá, lo voy a buscar, no me aparece acá el enlace. Disculpan que está un poquito lento hoy mi computador. Vamos a ver.
Listo. Para entender un poco cómo es que juega la familia con base a esas creencias, esos hábitos que nosotros empezamos a desarrollar dentro de nuestra vida, esto que dice acá, nuestros valores, nuestras costumbres y las conductas que están asociadas a la moral, todas vienen directamente dentro de esa base familiar. Y aquello que tenemos dentro de esa base familiar es lo que nos va a dar la idea de cómo nosotros vamos a responder a determinadas situaciones en cualquiera de los demás contextos. Recordemos que al inicio de la clase yo a ustedes les manifestaba que nosotros tenemos interacción con diferentes contextos, el contexto social, perdón, el contexto familiar, el contexto social, el contexto cultural y el contexto laboral. En cada uno de estos contextos nosotros actuamos de acuerdo a cómo se van presentando las situaciones, pero siempre teniendo como base el comportamiento y las normas, tanto la ética y la moral, que vienen desde casa y que se nos enseñó desde casa y que nosotros hemos ido adaptando a nuestro día a día a medida que pasan los años. Entonces, vamos a ver estos videos son algunos dilemas que se presentan en los diferentes contextos y cómo ustedes actuarían de acuerdo a lo que ustedes consideran correcto en ese momento. Entonces, así. Muy bien, echa a andar tu imaginación y mírate a ti mismo como un padre o madre de familia, con un enorme amor por su familia, tanto que harías lo que fuera por ellos. Bien, ahora imagina que tienes un hijo de 16 años, de esos que por rebeldía o curiosidad tiene la costumbre de fumar marihuana a escondidas. Quién sabe, tal vez no haya sido un buen ejemplo para él. No sé, el caso es que después de haber pasado unas inolvidables vacaciones en algún país exótico del mundo, estás a punto de subir al avión. Pero pasa que unos policías se empiezan a acercar junto con un perro rastreador. Pero tu hijo no sería tan idiota como para llevar eso al aeropuerto, ¿o sí? Al momento notas que tu hijo está hecho un manojo de nervio y que el perro está dirigiéndose directo hacia sus maletas. El policía de inmediato le solicita que abra el equipaje. Por otro lado, tu pareja está más pálida que un papel, pues acaba de ver que dentro de la maleta hay una bolsa con marihuana, pero espera que esto se puede complicar aún más, ya que recuerdas que estás en un país en el que se maneja una política de tolerancia cero contra el tráfico de drogas, por lo que tu hijo, aún siendo menor de edad, podría ser condenado a muchos años de prisión. El policía pregunta entonces de quién es la maleta, y tú observas que tu pareja está lista y preparada para decir que es suya. ¿Qué harías tú en esa situación? Este primer caso nos demuestra inmediatamente que se está hablando de ese contexto familiar. La situación se presenta allí. Ustedes frente a esa situación, ¿qué harían? ¿Se echarían la culpa? ¿Dejarían que el menor se hiciera responsable? Tal vez sea su pareja el que responda por la droga que está dentro de la maleta. ¿Cómo actuarían en esa situación? Jessica. Pues como su merced misma dice, que es un dilema ético porque, o sea, moralmente sabemos pues que no está bien, que es algo que obviamente no permitiríamos si estuviera en nuestras manos tomar la decisión, pero como hay un sentimiento, hay un vínculo emocional en nuestro hijo, pues obviamente que ahí entra uno a decir, bueno, ¿yo qué hago? Yo no puedo dejar que se los lleven o que pase tantos años, entonces sí suele ser una decisión muy difícil de tomar. Totalmente cierto. Ninjiret, dime tú querías. Pues digamos que yo por más que sea mi hijo, ahí donde se le daría como el peso de responsabilidad, porque pues ahí sí como de los errores tiene que aprender, ¿no? Entonces, yo sí, a mí mi hijo, pero pues igual es responsabilidad, sabiendo que es un delito, y más porque se supone que se está trasladando a otro país donde las reglas son muy diferentes. Totalmente cierto. Listo. Germán, ¿tú qué harías? Yo en este caso, pues lo que se estaba hablando ahorita, ¿no? Yo haría que él asumiera su responsabilidad como tal, porque pues tengo que darle una enseñanza, darle un ejemplo, ¿sí? Entonces no podría yo, o sea, en esa balanza tendría que sopesar que primero la responsabilidad, que él tiene que asumir la consecuencia de sus actos.
Totalmente cierto. Se supone que ese debería ser el deber ser de la situación. Y aquí es importante analizar todos los aspectos de ese dilema que nos están mostrando. Primero, efectivamente, si él sabía que no se podía llevar droga porque estábamos en un país que no tiene tolerancia frente al consumo de esta y de que es carcelable, pues efectivamente él ya sabía que iba a haber una consecuencia si cometía esta acción. Muy diferente que hubiese sido por desconocimiento, ya se busca la manera de cómo ayudarlo. Pero él sabía las consecuencias y aún así decidió llevar la droga dentro de la maleta. Ahora, si nosotros dejamos que nuestra pareja se eche la culpa, que es lo que nos muestra el dilema, estaríamos no solamente afectando la relación de padres e hijos, sino también la relación de pareja. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo en que ella se eche la culpa, pero ella lo quiere hacer por defenderlo a él. Entonces, en este triángulo, no solamente se va a ver afectada a una persona, sino todos los tres implicados, porque va a haber una desconfianza, va a haber una dificultad en comunicación de la pareja y el problema también con el menor. Ahora, nada nos garantiza que el hecho de que la pareja se eche la culpa de lo que viene dentro de la maleta, el chico no lo vuelva a hacer. Puede que inclusive haga el efecto totalmente contrario, de que como él ve que alguien se va a echar la culpa por él, pues lo va a seguir realizando porque siempre va a haber alguien que justifique sus acciones y que se culpabilice por él. El ideal, ¿qué sería? Que sería como el punto más óptimo de la situación. Dejar que él responda, pero efectivamente como padres hacer el acompañamiento, revisar cuáles son las condiciones y tratar de brindarle todos los medios posibles para que tenga un buen proceso, porque pues efectivamente va a haber un proceso legal allí, porque él sabía que estaba cometiendo un delito, pero pues tratar de que sea lo menor posible para que pues él aprenda de que cada acción, buena o mala, pues siempre va a tener una consecuencia. Miremos el siguiente caso. Ahora cambiemos de roles. Eres un policía muy respetable e íntegro. Acabas de atrapar a un criminal que se había dedicado en las últimas horas a colocar bombas en diferentes sitios. Un desquiciado. Las acciones de este sujeto han causado muchas muertes y aunque parece que ya tienes todo bajo control, resulta que este confesó que hay una bomba más en algún lugar de la ciudad y el tipo se niega a decir dónde está. El sujeto sencillamente no revelará la ubicación aunque lo torturen, ya que simplemente siente placer al ver el caos y las muertes que puede ocasionar. Ante esto, tu compañero de trabajo te sugiere torturar a su esposa frente a él. De esa manera, él se sentiría obligado a revelar la última ubicación. A pesar de que ella no sabe que su esposo es un asesino, te toca decidir si lo harás, ya que de eso dependería cientos de vidas inocentes. Así que, ¿la torturarías? Aquí ya cambiamos de contexto, ya no tiene que ver lo familiar, sino estamos en mi contexto laboral. Ya estamos ejerciendo nuestro rol como profesionales. Ante esa situación, ¿ustedes qué harían? ¿Torturarían a la señora? ¿No lo harían? ¿Utilizarían una alternativa diferente? ¿Qué harías tú, Nico? No sé realmente qué haría para torturar a una persona que no tiene nada que ver, pues en este caso no sería como una buena idea. Uno, porque pues si el señor a una así dice que le genera, digamos que algo bien viendo como esa situación, o sea, al sujeto, pues no me parece que hacerle daño a la esposa sea como la mejor alternativa. Ok, muy bien. Jessica, ¿tú querías? Digamos, en el caso de él, hay dos variables. Una que por el tema moral no se podría torturar a otra persona porque pues es casi que hacer lo mismo que está haciendo la otra persona de diferente manera. Y también como desde su profesión, también en lo ético, pues actuaría mal. Y eso no le va a garantizar que igual torturándola, él confiese porque puede que él incluso no tenga, o sea, como que no le afecte porque pues si disfruta de ver sufrir y de matar pues personas, pues obviamente eso no tampoco nos va a dar la respuesta de si realmente torturándola pues va de pronto a decir dónde tiene la bomba, entonces pues moralmente no serviría. Exactamente, tienes toda la razón. Nada nos va a asegurar que con torturarla a ella, pues él vaya a darnos alguna información o que pues él también llegue a disfrutar de ese proceso de tortura.
Michael dice que si no estoy mal, eso es ilegal por más cargo que se tenga, ya que está abusando del poder. Exactamente. Eso es como colocarnos en la misma posición de la persona que está cometiendo los crímenes. Porque sí, puede que él esté torturando y matando a muchas personas, pero con el simple hecho de nosotros ponernos en su misma situación de torturar a alguien que no tiene conocimiento, que es una persona inocente frente a lo que está haciendo el marido, pues ya también nos pone en el mismo nivel de Valentina, ¿tú qué harías? Yo tampoco coincidiría en torturar a esta mujer, aparte que tengamos en cuenta que en muchos casos y en la actualidad ya hay métodos psicológicos mucho más efectivos, como la prueba del polígrafo, como diferentes metodologías. Ya la gente prefiere traer a un psicólogo, a ese tipo de cosas. Y esa me parece una solución más factible, porque una persona que pone, por ejemplo, bombas en diferentes sitios, eh, la mayoría de veces requiere a diferentes traumas psicológicos, entre otros. Entonces, si eso se trata desde la parte psicológica, hay más efectividad y hay más solución, y no se está implicando a una tercera persona, no se está implicando el daño a alguien externo o a una tercera persona, entre otros. Así que yo apoyaría como ese método más que influir en otra persona. No estoy de acuerdo en lo que dice mi compañera Jessica, porque más que... perdón, estoy de acuerdo en lo que ella dice, porque, corrección, eh, pues puede que eso no resulte ser muy acertado como el torturar a la esposa, porque puede que ya haya un vínculo roto entre los dos, puede que ya sea, puede que no, puede que hayan tenido una discusión antes, y una persona que se cierra mucho al orgullo o algo después de una discusión romántica o algo así, pues simplemente decir, no, pues que la torturen, me da igual, eso puede pasar también. Entonces, no sería de la parte de la ética, no sería, y de la moral no sería lo adecuado. Aparte, concuerdo con lo que dice mi compañero, en muchos países eso ya tiene algún efecto legal y jurídico. Totalmente cierto. Muy bien, Valentina, gracias. Germán, ¿tú qué harías? Pues como profesionales debemos mantener como esos principios y esas normas que pues hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras, ¿no? Y también pues no basarnos en lo que estábamos hablando anteriormente, en arrojar prejuicios porque no sabemos qué problemas psicológicos, sociales, familiares traiga esta persona. Exactamente. Hasta el momento todas las opiniones han sido muy acertadas. Acá, por ejemplo, voy a leer algunos de los comentarios que han dejado. Sandra dice que pienso que cada uno debe ser responsable de sus actos y la esposa no tiene nada que ver en este caso. Efectivamente, ahí nos menciona que ella no conoce la situación, de que es una persona totalmente inocente, igual que aquellas personas que han sido víctimas, y pues torturarla es prácticamente hacerle el mismo mal que han recibido los demás. Michael nos dice que acudiría a un psicólogo que entiende ese tipo de pensamiento, ya que es como un trastorno o un drama que tiene, y que buscaría una solución para hacer que diga la verdad. Podría ser, además de que efectivamente Valentina también tocó ese punto. Se puede llegar a utilizar el polígrafo. ¿Por qué? Porque es que no sabemos a ciencia cierta si realmente existen más bombas o si simplemente el tipo lo dijo para sentir todavía más placer viéndonos sufrir por el caso, o sea, tratando de averiguar qué va a pasar y buscando unas bombas que posiblemente puede que no existan. Alejandra dice, siento que hay límites que no deberían cruzarse porque no deberían violarse los derechos de personas inocentes. Totalmente cierto. Nicolás, cuéntanos tú qué harías. Pues yo utilizaría como un tipo de psicología inversa con él, porque como dices tú, pues uno no sabe si él tiene la bomba o no, entonces pues yo también le jugaría a la misma, así como mentira, le diría que tenemos a alguien que él quiere, pero pues no estamos abusando sino solo de la mente de él, ¿cierto? No estamos haciendo algo malo, sino tratando como él, como con un loco.
Exacto, además que O- Germán hace un momento también tocó el tema, la parte de los prejuicios. No nos podemos quedar solamente con la idea de que listo, él está torturando, le está haciendo daño y que lo que él dice es verdad, sino vamos mucho más allá de lo que él muestra, de revisar cuáles son esos antecedentes que tiene, si de pronto es un trastorno psicológico, si nos está diciendo la verdad, si realmente hay alguien que genere como tal ese acercamiento emocional que nos pueda ayudar a esclarecer si realmente hay más bombas y si están, en qué parte están ubicadas. Entonces, más allá de llegar a torturar a la esposa, porque eso sería ponernos en el mismo papel que es saber jugar con las habilidades y las destrezas que tenemos en nuestra profesión, en ese caso el policía, para poder indagar y obtener las respuestas que necesitamos sin llegar a hacerle daño a alguien más. Ahora vamos a ver este tercer dilema. Ahora imagina que vives en uno de los países más pobres del mundo. No tienes un trabajo y tienes una familia que debes mantener. De hecho, tu familia se muere de hambre y pasa muchas necesidades. Tú, como buen padre de familia, buscas el sustento, aunque eso implique recoger latas de aluminio o botellas de plástico en las calles para luego venderlas. Bien, digamos que no tienes una vida fácil, pero todo esto podría cambiar cuando de repente encuentras un sobre lleno de dinero caído de la parte trasera de un camión. Imagina lo que harías con ese dinero. Podrías solucionar muchos problemas y cambiar tu situación y la de tu familia. El problema es que si te lo llevas y lo usas para ayudar a tu familia, esto sería como robar, ya que de seguro el dinero le pertenece a alguien, ¿no es así? Pero estás casi seguro que la persona no te ayudará. Entonces, ¿devolverías el dinero o lo usarías para ayudar a tu familia? Yo creo que esta situación en cualquier momento nos ha sucedido a todos. Nos hemos encontrado dinero en la calle. El caso específico nos dice que no conocemos, o sea, se cayó de un carro y no sabemos de dónde proviene este dinero. Estamos aguantando hambre, estamos pasando necesidades económicas. ¿Ustedes tomarían el dinero, buscarían la manera de regresarlo? ¿Qué harían? Sandra. Pues mira, yo pienso que pues eso también depende como de los valores que tiene cada persona, ¿no? En el caso mío, pues yo pienso que sería honesta y trataría de buscar al dueño de ese dinero, porque pues como se dice normalmente, el que roba, pues lastimosamente esa plata no le va a lucir en ningún momento. Entonces yo pienso que siempre debemos actuar lo más honestamente posible y pues tratar de buscar la mejor alternativa que no vaya en contra también de lo que nosotros somos y de lo que queremos para nosotros mismos, porque si estamos robándole a alguien, eso tarde que temprano va a tener alguna consecuencia en nuestra vida. Entonces, pues yo haría eso, yo trataría de buscar la persona que es la dueña del dinero. Ok, muy bien, Sandra, muy válida. Luz, ¿tú querías? Pues primero que todo, pues como dijo mi compañera, si se puede buscar la manera de encontrar de quién es el dinero, si se puede, ¿no? Pero pues si estamos en una situación donde realmente no se sabe de quién es, no tenemos ninguna posibilidad de saber a quién devolvérselo ni nada, pues técnicamente para mí, desde mi posición, no sería robar porque pues yo no sé a quién pertenece el dinero y pues realmente no sabría a quién devolverlo ni nada de esas cosas y mucho más si estoy pasando una situación en la que tengo una necesidad bastante grande, como es ver que mi familia no tiene que comer ni nada de esas cosas. Ok, muy bien, Luz, muchas gracias. Jessica, ¿tú querías? Bueno, pues sí, primero pues no, el tema es que pues no es robado, sino que simplemente él se lo encontró. Pero digamos que ese dinero, si yo lo tomo y no averiguo de quién es o no espero a que la persona aparezca, listo, yo lo puedo gastar, puedo invertir en las cosas que me hacen falta, pero voy a volver a la misma situación en la que sigo en mi vida y me va a quedar como esa culpa de pronto quizás de no haber hecho lo correcto. Ahora, ¿qué tal que ese dinero de la otra persona, esa persona lo necesitará para una cirugía? Bueno, ya estamos imaginando mucho, pero asimismo la otra persona, no sabemos si la otra persona también está
pasando necesidades y quizás con ese dinero iba a resolver algún problema grande. Entonces, pues digamos que de igual manera lo importante siempre sería esperar que la persona aparezca, tratar de buscar el dueño o la dueña de ese dinero y ya en caso dado, si no aparece, pues ya no podemos hacer nada porque pues igual ya nos toca quedarnos con él, pero sí siempre quedaría como la incógnita de, bueno, y si esa persona que se le cayó lo necesitaba o, sí, eso. Ok, muy bien. Bueno, algo importante a tener en cuenta y es que el caso nunca nos dijo de cuánto dinero se trataba. Como puede ser 1.000.000, 2.000.000, como pueden ser 2.000, 20.000 pesos. Si fuese una cantidad pequeña de dinero, digamos, si encontraron 5.000 pesos, igual buscarían a la persona y se lo entregarían o se los quedarían. No, ahí ya es muy diferente porque ya no es, o sea, no es tanto dinero que uno pudiera, o sea, uno pensara y diría, bueno, lo devuelvo o no lo devuelvo, sabiendo que la necesidad es más grande que el valor que tenemos en la mano, ¿sí me entiendes? Sí, pero No, ahí es donde igual. entra el punto del dilema, porque independientemente de la cantidad de dinero, estamos hablando de la misma situación. A alguien se le cayó dinero, el caso específico no nos menciona exactamente cuánto fue, pero se cayó dinero. Ya ustedes ya opinaron frente a si fuese una cantidad gigante de dinero, efectivamente la gran mayoría dice sí, yo lo devolvería. Pero entonces, ¿por qué el cambio de percepción o de decisión si fuese una cantidad mínima de dinero, si igual se le cayó a una persona que no conocemos y que según el caso pues no tenemos cómo comunicarnos o cómo devolverle a ella directamente? Jessica, ¿tú qué dirías? Pues yo creo que si sea pequeño, yo miraría alrededor quién está, porque realmente no sabe uno si por accidente lo boté, qué pasaría. Igual, lo que pasa es que también, o no sé si me pasa a mí, pero existe un sesgo de que uno dice, ah, no, pues cualquier persona que va pasando dice, no, eso es mío y sí, a mí se me cayó. Pues independientemente uno hace lo justo, que es devolverle a la persona, sea de ya la otra persona tiene la conciencia pues si era de esa persona o no, pero no importa la cantidad, porque es que muchas veces realmente puede pasar que uno no tenga ni siquiera una moneda en el bolsillo y preciso, esto era lo que tenía, y no importa el valor, lo importante, o sea, lo importante acá es como la honestidad y la conciencia tranquila de que sea mucho, sea poco, no me pertenece, entonces pues hay que devolverlo en el caso de que se pueda devolver. Ok. Germán, ¿tú qué mencionarías al respecto? Socialmente y culturalmente estamos como seres humanos diseñados a que lo que se está comentando en todo el grupo, si es una cantidad grande, pues vamos a tratar de mirar si hay alguien alrededor, si alguien lo está buscando, si hay la posibilidad de devolverlo, vamos a hacer todo eso a nuestro alcance. Pero vuelvo y repito, como socialmente estamos enseñados a que es poquita la cantidad, está hace rato ahí tirado, no hay nadie buscando, pues simplemente lo cojo para mí, por decirlo así, ¿sí me entiendes? Sí. Ok, listo. Porque ahí hice como esa aclaración frente al tema. Porque efectivamente cada una de las respuestas que ustedes acaban de dar todas son correctas. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros hogares nos enseñaron de que el dinero ajeno se debe respetar. Que si yo me encuentro algo que sé que no es mío, debo buscar a la persona y entregárselo porque no me corresponde directamente. ¿Qué sucede? Que ahí solemos ponernos en la posición del otro, de si a mí se me hubiese perdido el dinero, sea poco, sea harto, ¿qué me hubiera gustado a mí que hiciera la persona que se lo encontró? Entonces, siempre estamos actuando en consideración de las demás personas. De si alguien se encuentra mi dinero y preciso era, yo acababa de retirar el sueldo y eso es lo que tengo para el mes, entonces que otra persona me lo entregara sería maravilloso. O que preciso yo vi que fue a Pepito, mi vecino, el que se le acabó de caer el dinero y sé que ese vecino, perdón, que ese vecino está juntando para poderse hacer una cirugía, con mayor razón voy y le devuelvo el dinero porque conozco de antemano la situación y conozco a la persona a la que le pertenece. Aquí el caso específico nos decía, no sabemos a quién le pertenece, simplemente se cayó, el carro siguió andando, no tenemos posibilidades de alcanzarlo y hay una cantidad de dinero X en el suelo.
nadie la ha recogido, no ha pasado nadie, nadie la ha reclamado, la vimos nosotros, la encontramos nosotros y preciso estamos pasando la necesidad. De acuerdo a esa situación en concreto, cualquier persona podría decir, sí, yo la tomo, la tomo para mí. ¿Por qué? Porque no conozco, no sé de dónde proviene ese dinero, puede que sea legal, puede que sea ilegal, pero en ese momento no sé a quién entregarla, no sé qué hacer con ella, pero sí sé que tengo una familia que está aguantando hambre y que ese dinero muy probablemente me vaya a ayudar a satisfacer esa necesidad al menos por un tiempo. La persona no está robando porque no se lo quitó a alguien, simplemente se lo encontró, pero pues también es una actitud que podría llegar a suceder, que también es positiva, porque está pensando de acuerdo a la vivencia y a la experiencia previa que ha tenido esa persona. Cada uno de nosotros actuaría de una manera diferente, de acuerdo a lo que viva en su momento, a la experiencia que ha tenido anteriormente, de que tal vez en su momento alguno de ustedes llegó a refundir dinero, llegó a perder algún dinero, alguien le encontró y se las entregó, entonces ustedes están actuando en concordancia a eso, o ustedes vieron el dinero caído y lo entregaron y decían que en un futuro que les llegue a suceder a ustedes, pues alguien actúe de igual manera. Entonces, cada uno de esos aspectos tienen que ver directamente con eso que nosotros nos han enseñado, esa ética y moral que nos han enseñado desde casa y que venimos reforzando a través de la experiencia que tenemos, a través de nuestros años de vida. ¿Por qué? Porque si hacemos un poco de recorderis de quién nos enseñó a no tomar lo ajeno, a devolver lo que no es de nosotros, inmediatamente nos devolvemos a ese contexto familiar, a cuando vivíamos con mamá y papá o con las personas que hicieron parte de nuestro primer hogar y que nos enseñaron tanto las cosas positivas como las cosas negativas. De ahí parte cada una de esas creencias que nosotros tenemos y cómo vamos utilizando esas creencias en cada uno de esos contextos en los que nos desarrollamos. Yo reviso por acá. Vamos a mirar un último dilema y continuamos con la temática. Bien, ahora eres el orgulloso padre de una hija de 14 años. Tu hija está pasando por una edad en la que se convierte en una mujer, con todo lo que eso implica. Ya saben, la adolescencia. Sin embargo, tú has sido muy cauto y sabes que es una chica responsable. Pero el hecho de que esté pasando por esta etapa te preocupa un poco, pero a la vez quieres ganarte más su confianza y que no te oculte nada. Hace unos meses tu hija realizó una pijamada con su mejor amiga y la pasaron de maravilla. Ahora la hija te pide permiso para realizar otra pijamada, pero con un amigo hombre. Tú sabes que ni tu hija y él se ven como algo más y siempre han sido buenos amigos, pero aún así estás muy inseguro sobre si algo podría suceder durante esa pijamada. ¿Me entienden, no? Recuerda, quieres ganarte la confianza de tu hija y de paso mostrarle que confías en ella. ¿Dejarías que realice la pijamada con su amigo? Acá nos cambia totalmente el contexto. Acá nos está hablando ya de una dinámica familiar, de un hijo adolescente. ¿Ustedes qué harían en esa situación? ¿Le dejarían hacer la pijamada? ¿Le dirían tajantemente que no? ¿O qué alternativas le brindarían? Valentina. Bueno, en mi opinión diría que sí. ¿Por qué? Por varias situaciones. Primero, informaría a mi hija referente a las complicaciones que lleva eso, como sabemos que está entrando en una etapa de adolescencia. Tal vez el padre crea que pueden ser solo amigos, pero tal vez ellos tengan como dentro de ellos su contexto que quieren ser algo más. Entonces siento que se debería tocar como de padre a hija, o en este caso de madre a hija, diferentes temas de la adolescencia que son importantes, que siento que en la actualidad no se tienen muy en cuenta en algunas familias, ya sea como la sexualidad, entre otras. Y sí le dejaría hacer la pijamada porque eso significa que yo le estoy demostrando que yo confío en ella. Eh, digamos que también lo haría por el hecho de que cuando uno prohíbe, o yo he visto mucho eso en mi contexto familiar, que cuando se prohíben las cosas, más sobre todo los adolescentes lo hacen de forma silenciosa, o sea, lo hacen a escondidas y ese tipo de acciones son las que generan pues otras cosas, ya sea como el consumo de sustancias, como todo eso, porque no hay una buena argumentación, no hay una explicación y los padres no depositan la confianza. En estos tiempos bueno, en todo tiempo siempre ha sido muy difícil
pero pues saber llevar una conexión de padre e hijo. Y siento que eso implica mucho en la relación que uno debería poseer. Y lo que te comento, o sea, eso podría traer consecuencias, como que hagan las cosas a escondidas, que eso trae pues algo peor. Ok, muy bien, Valentina, muchas gracias. Nigiret, ¿tú qué harías? Pues yo en ese sentido ya lo he manejado, daría la opción como antes de dar ese paso, no sé, invitarlo como reunión de comer algo de once, un almuerzo, algo de comida para ver qué comportamiento tiene esa persona, cómo actúa, cómo piensa, cómo sería el trato hacia ellos, ¿sí? Porque pues estamos en un mundo donde pues también es muy machista por parte de hombres y mujeres, entonces sí me gustaría como conocer a esa persona, cómo sería el trato, y de verdad, si vale la pena como ir a dejar su hija pasar como una noche allí y pues también conocer los aspectos de ellos. En ese sentido sí lo manejaría así. Igual recuerda que la pijamada es en tu casa. O sea, ¿sí dejarías hacer la pijamada teniendo primero ese acercamiento con el menor o no dejarías hacerla en tu casa? Pues ya dependiendo, si tiene un buen comportamiento, sí, siempre y cuando sea como un espacio abierto, es decir, no en la habitación, sino más bien en una sala, Ok, puede ser porque una... pues uno siempre va a tener la curiosidad de estar pendiente, Ok, es ¿sí? una muy buena Por más alternativa. que se Pijamada pues en la sala. sí. Dale, dale, muchas gracias. Jessica, ¿tú qué harías en esa situación? Pues obviamente como el padre está buscando ganarse la confianza de la hija y como es en la casa, pues yo accedería que sí se hiciera la pijamada, pero también le hablaría a mi hija que así como yo le estoy dando el voto de confianza y como le estoy abriendo el espacio para que ella pues pueda hacer su pijamada, se supone que es un amigo que no había, o sea, que dice el video que no hay como una relación que muestre algo más que una amistad. Entonces, digamos que por ese lado no tendría tanto, sí, temor, pero también le diría, bueno, yo te dejo hacer la pijamada, pero yo voy a estar supervisando, pues no estar ahí encima, pero sí voy a estar atento si necesitas algo. Obviamente, pues los chicos y las chicas son muy inocentes en muchas cosas a pesar de cierta edad, algunos sí, algunos no. Pero sí, antes de eso le hablaría, bueno, sí, mira, es que es diferente hacer una pijamada con una amiga que con un amigo y se suele tener estos riesgos o pues sin llegar a atemorizarla, pero sí darle a entender pues que también se ponga en la posición del padre porque pues digamos que no es lo habitual y no es lo normal. Ok, muy bien, gracias. Germán, ¿tú querías? Ah, espera, me falta alguien por acá. ¿Quién más tiene la mano alzada? Bueno, Eh, yo, perdón, discúlpame, está primero Joana y luego tú. Listo. Joana, cuéntanos tú. Bueno, yo respeto la opinión de mis compañeros, pero yo no dejaría hacer la pijamada en mi casa con un niño. Yo para ganarme la confianza de mi hija no necesito acceder a situaciones. Eh, si nosotros hacemos un buen trabajo donde estamos eh, inculcando sus valores, las pautas de crianza, la calidad de tiempo, o sea, hay que mirar otras alternativas, no tampoco ser radicales o tajantes en decir un no, en decir un sí, pero sí pienso que hay otras alternativas para uno pues acceder a la confianza, el respeto y el amor entre padres e hijos. Ok, Joana, muchas gracias. Ahora sí, Germán, cuéntanos tú qué harías. bueno, respetable la opinión de todos en el grupo, como dice la compañera. Pienso yo que si yo le he enseñado a mi hija unos principios, unos valores, un respeto hacia las demás personas y hacia ella misma, y, y unas enseñanzas, puede ser en diálogo, con ejemplos y todo, creo que no, ella de pronto no accedería a tener esa pijamada, porque si ya le he enseñado previo algo,
no creo que me solicitara hacer una pijamada con otra persona. Ok, muy válido, muchas gracias. Nicolás, ¿tú qué harías? Nicolás creo que ya bajó la mano. Bueno, chicos, igual de importante es cada una de las respuestas. Acá no hay respuestas erradas o respuestas acertadas. ¿Por qué no hay una respuesta acertada o una respuesta correcta? Porque cada una de las respuestas que ustedes han dado proviene precisamente de lo que hablábamos en la parte del ser cultural. Dentro de ese aspecto, cuando nosotros hablamos que en el aspecto cultural es un aspecto cambiante y que viene de generación en generación, estamos precisamente hablando de esos patrones de comportamiento. Cada uno de los casos que hemos visto nos han permitido evidenciar que aquello que aprendimos en nuestro hogar, que nos enseñaron nuestros padres, hoy en día lo seguimos aplicando. Aquello que todavía nosotros consideramos es adaptativo, que nos sirve para nuestro proyecto de vida y con lo cual estamos criando también a nuestros hijos. Por eso, la parte cultural se transmite de generación en generación, porque lo que a mí me enseñaron y que yo considero es correcto, lo voy a seguir aplicando con mis hijos, así en otra persona se considere que eso no es muy correcto o que no es muy adaptativo. Entonces, cuando nosotros sabemos reconocer ese tipo de aspectos, pues efectivamente sabemos reconocer que hay normas sociales que van a regir cada uno de los contextos familiares y que como encontramos gran diversidad de contextos familiares y que cada uno de ellos tiene una forma de pensar totalmente diferente, ahí es donde radica el sabernos comunicar. Y precisamente por eso saber tener en cuenta las opiniones de los demás. Aquí todos los compañeros han dado diferentes opiniones frente a un mismo tema. Algunos sí harían ciertas actividades, otros no harían esas mismas actividades y es el deber ser de la sociedad, de la comunicación de cada uno de nosotros. Si todos pensáramos de la misma manera, el mundo sería bastante aburrido porque no habría forma de cómo debatir, no aprenderíamos de los errores o no aprenderíamos de la experiencia de las demás personas. Por eso es importante que sepamos comunicarnos con los demás, que tengamos una interacción armónica con cada una de las personas, así no pensemos de la misma manera. El saber entender el punto de vista de otra persona es de donde radica el reconocimiento de esas normas sociales y lo que nos permite vivir en una armonía y pues como lo dice el nombre de nuestra competencia, poder establecer una cultura de paz. Si nosotros tenemos claras esas normas, pues vamos a tener claro realmente cuál es nuestro papel dentro del contexto social, dentro de los diferentes contextos en los que nos desarrollamos y podemos ir estableciendo un proyecto de vida mucho más sólido, mucho más establecido. ¿Qué beneficios tiene el saber reconocer las normas? Normas no solamente sociales, sino también las normas que vienen dentro de nuestro hogar, a las que son las primeras que aplicamos y que hemos seguido desarrollando con el paso de los años. Primero, que todas las normas tienen una función de regulación y de guiar el comportamiento, de decirnos esto es correcto, siga haciéndolo de tal manera o esto es incorrecto, aprenda del error, sepa cuáles son las consecuencias y continúe nuevamente con su vida. Mantienen el orden social, ayudan a que las personas como tal establezcamos un patrón de comportamiento y sepamos que si hacemos una acción positiva, pues muy posiblemente vamos a tener una recompensa o una respuesta positiva a esa acción, pero que si hacemos algo negativo va a haber también una consecuencia acorde a eso que hicimos de manera negativa. Otorgan cohesión a la sociedad cuando nosotros nos comunicamos de una manera adecuada con los demás, cuando entendemos la razón de ser de los demás y llegamos a ese punto de interacción en el que a pesar de las diferencias no logramos entender, hacemos mucho más unido un grupo, un contexto como tal. Entonces ayuda precisamente a eso, a que se una mucho más la sociedad. Ayudan a conseguir el autocontrol individual. Esto hace parte de ese reconocimiento individual que nosotros tenemos, de saber en qué momento podemos actuar de determinada manera, cuáles son los momentos específicos para cada emoción y saber que, vuelvo y repito, que cada una de nuestras acciones siempre va a tener una consecuencia. Y como tal, ayudan a que una sociedad funcione. ¿Por qué? Porque cuando sabemos reconocer que hay normas que rigen nuestro comportamiento, que nos autorregulamos para poder establecer esa conducta que vamos a tener
con las demás personas, de saber controlar nuestras palabras. Muchas veces sin querer llegamos a ofender a alguien con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, sin tenerlo en cuenta. Eso ayuda también a que podamos funcionar como sociedad cuando sabemos reconocer y afrontar las consecuencias de las cosas que hacemos consciente o de manera inconsciente. ¿Hasta acá vamos claros, chicos? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? No, para mí está claro. Listo, las dos compañeras. Nigeria, te quedó la mano alzada. ¿Tienes alguna pregunta o se quedó la mano alzada? Ok. Listo. Entonces, teniendo en claro eso, hay diferentes tipos de normas que nos rigen a nosotros dentro de los diferentes contextos en los que nos encontramos. Y esas normas ayudan al desarrollo social de cada uno de nosotros, al desarrollo cultural y político de la sociedad. ¿Por qué? Porque a medida que vamos escalonando contextos, pues las normas tienden a ser mucho más fuertes precisamente para que se mantenga equilibrada la sociedad y que, como dice el dicho, mis derechos finalizan donde inician los derechos de los demás. Entonces, estas normas se basan primero en las normas sociales. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el Manual de Urbanidad de Carreño? ¿Sabe de qué se trata? ¿Cómo comportarse frente a una sociedad, frente a una familia? Llevando unos parámetros. Ese era un librito pequeñito, un manual precisamente, que por allá en la época de los papás, incluso a mí en algún momento me llegó, lo llegué a conocer cuando niña, y es un librito que nos manifestaba y nos decía precisamente eso, cómo comportarnos en diferentes escenarios a nivel social, que si estamos en una reunión, en una fiesta, cómo debería ser el comportamiento, si era en una cena la misma situación, si estábamos tal vez, digamos, en un velorio, cómo debería ser el comportamiento de cada uno de nosotros. Existe el manual, todavía existe, nos indica cómo debemos comportarnos, pero el no conocer el manual, el no haberlo leído, no nos afecta realmente en nada para podernos desarrollar socialmente. Aún sin conocerlo, hemos adoptado ciertos comportamientos de acuerdo a la situación que se presenta al momento que estamos viviendo y hemos funcionado bien a nivel social. Entonces, son normas que existen, pero no son imprescindibles para poder vivir en sociedad. Las normas morales son aquellas que nos dictan precisamente lo que consideramos correcto e incorrecto y no las autoimponemos. Son aquellas normas que vienen directamente desde casa y son las que nos dicen esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Si usted lo hace a pesar de que nadie lo esté viendo, pues usted internamente se va a sentir satisfecho o se va a sentir culpable de acuerdo a la acción que acaba de cometer. Luego están las normas religiosas. Hace parte de ese reconocimiento interno que nosotros tenemos en la parte de la espiritualidad, porque todos terminamos creyendo en algo espiritual, inclusive las personas que son ateas o agnósticas también tienen una creencia frente a ello, de que no se existe, pero pues sigue siendo una creencia. En esas creencias o estas doctrinas religiosas hay como tal una sanción autoimpuesta y están muy relacionados con la moral. Por lo general tendemos a pertenecer a esas doctrinas religiosas que son muy afines a esas normas morales que ya tenemos y que las venimos desarrollando desde casa. Entonces, cada una de estas creencias religiosas va como tal a generar un mecanismo interno de sanción. Que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, entonces la persona insultó, digamos, a los papás. Entonces, digamos que el sacerdote le impuso decir unas Ave Marías, unos Padres Nuestros, y ese es el mecanismo interno de sanción que tiene como tal la Iglesia Católica. Puede que la Iglesia Evangélica tenga un mecanismo diferente de sanción, lo mismo la Iglesia Cristiana, la Agnóstica, todos, cada uno tiene un mecanismo interno que lleva al mismo fin, castigar un comportamiento negativo y premiar un comportamiento positivo. Y como tal, esas normas jurídicas que son de cumplimiento obligatorio, estas ya son a nivel nacional, las cuales nos dicen paso a paso cuáles son las actividades que nosotros podemos realizar y aquellas que no podemos realizar. Son impuestas directamente por el Estado a nivel nacional y nos dice directamente las sanciones. El hecho que yo no las conozca no me exime de la culpa. ¿Por qué? Porque aquí
sí es importante que cada uno de nosotros aprendamos a reconocer las normas existentes y que si yo me salto el semáforo en rojo y viene el policía de tránsito detrás, yo ya sé que él me va a poner una multa precisamente porque la norma dice que yo no me debo saltar el semáforo en rojo. Entonces, en este punto, desconocer la norma no me va a eximir de la culpa. Y esto hace que como tal todos nos autorregulemos y estas normas son, digamos, como las más rígidas posibles precisamente para que funcionemos como sociedad. ¿Por qué? Porque en las normas sociales somos bastante flexibles. Podemos hacerlo como podemos no hacer ciertos comportamientos y no hay mayor afectación. Lo mismo en la parte religiosa, lo mismo en ¿cuál es la otra norma? En la norma moral. Pero para que funcionemos realmente como sociedad, para que todos hagamos siempre el bien a los demás, estas normas jurídicas deben ser rígidas precisamente para establecer cuál es el comportamiento adaptativo dentro de una sociedad y qué comportamientos no son adaptativos y por ende deben ser castigados. Teniendo en cuenta esto, chicos, debemos reconocer que efectivamente todo lo que nosotros hacemos, o la gran mayoría de las actividades, de los comportamientos que nosotros tenemos, vienen de ese reconocimiento interno o esa base que nos genera el sistema familiar y cómo lo vamos moldeando a través del tiempo dentro del desarrollo social y el desarrollo cultural. Es decir, después de que salimos del contexto familiar a los 5 o 6 años que empieza nuestra vida social, vamos moldeando ese proyecto de vida con todo aquello que hemos aprendido desde el hogar. Los principios, los valores, la moral, la ética que tenemos desde familia, vamos encaminando y junto con nuestras destrezas, nuestras habilidades, las vamos encaminando precisamente a ser alguien productivo dentro de una sociedad y que sea bien visto dentro de esa sociedad a la que pertenecemos. Por eso, esta parte nos dice que los hijos hacen lo mismo que los padres. Hace un rato yo les mencionaba, los hijos son como esponjitas, los niños son esponjitas que todo van absorbiendo del contexto en el que se encuentran. Por eso es muy importante que cada cosa que nosotros como adultos hacemos y que queremos que los niños aprendan, pues deba ser muy bien pensado, muy bien calculado y que se les dé una explicación frente a cada situación que se presente. Entonces, tanto ese video como lo que les he mencionado hasta el momento hace referencia precisamente a eso, a cómo nosotros podemos influir, a que primero, dentro de cada uno, o cómo ha influido nuestra familia en el desarrollo social de que cada uno de nosotros hemos tenido y cómo ese aprendizaje ha ayudado a que cada uno de nosotros defina ese proyecto de vida que tenía desde pequeño. Algunos tal vez han tenido que hacerle modificaciones para ser lo que son hoy en día, o tal vez otros tantos podrán decir, no, desde pequeño yo quería hacer esto y lo he encaminado y lo he logrado hacer hasta el momento, voy por el camino correcto. ¿Qué sucede? Que con todo esto nos ayuda o nos da como esas pautas para poder ser una persona más social dentro de los contextos en los que nos encontramos. Es importante reconocer cada contexto, cómo aporta en ese punto social,
en ese contexto social para que precisamente nosotros tengamos una mejor interacción, una mejor comunicación y pues como el nombre de la competencia lo dice, podamos desarrollar una cultura de paz. Entonces, el primer contexto, que es el contexto familiar, ayuda muchísimo en la interacción, en la socialización que va a tener ese menor, pero hay que tener en cuenta aspectos muy importantes, como primero, el nivel socioeconómico de la familia influye muchísimo en cómo ese niño se va a desarrollar, los ingresos que percibe la familia, si solamente una persona trabaja y sobre esa persona recae toda la responsabilidad, o si todos hacen su aporte, su granito de arena para salir adelante todos. El nivel cultural de los progenitores juega un papel fundamental en el desarrollo de los menores. ¿Por qué? Porque si creemos que todo, o nuestros padres piensan que todo lo tenemos que tener regalado, pues vamos a crecer con esa mentalidad. Pero si dentro de ese nivel cultural de nuestros progenitores nos enseñan a trabajar, a ser honrados, a ganar las cosas con esfuerzo, muy seguramente ese niño va a crecer con una percepción totalmente diferente de la vida. El nivel educativo también influye mucho. Y cuando hablamos de nivel educativo, no solamente hablamos de nivel de escolarización, sino del cómo percibe la vida los progenitores de ese menor. Si ven la vida pesimista de que porque son pobres van a terminar pobres, siendo pobres toda la vida, o si son esas personas que dicen, sí, nacimos pobres, pero vamos a desarrollar oportunidades, vamos a tratar de darle una vida mejor a ese niño, muy probablemente la condición de vida de ese menor cuando ya se encuentre adulto va a ser totalmente diferente. Eso es lo que va a hacer, va a generar significativamente un cambio en lo que ese niño percibe de lo que es la vida y cómo la va a querer moldear a futuro y qué es lo que va a querer hacer de él en un futuro. Entonces la familia, eje principal y responsable principal de lo que nosotros vamos a querer ser a futuro. La escuela, que viene siendo ese primer contexto social en el que nos encontramos una vez salimos del hogar, nos ayuda como tal a ese proceso de relacionarnos con las demás personas. En la mayoría de los casos, los niños es allí donde aprenden a relacionarse con otros niños de su misma edad, con personas de una edad pues mayor que ellos y como tal establecer que a los adultos se les debe respetar, que se debe tener como tal ciertas reglas dentro de un contexto diferente al hogar y que esas reglas se deben cumplir. La sociedad, cuando hablamos de sociedad estamos hablando ya de un contexto más amplio, es decir, un niño pequeño siempre va a estar los primeros años de vida en su hogar o pasando de su casa a la casa de sus abuelos y demás. Ese es el primer contexto que tiene, un contexto bastante pequeño. Luego lo amplía un poco más cuando empieza su etapa escolar porque ya va a ser otras personas, otro mundo, otro contexto totalmente diferente para él en el cual se aprende a convivir y a adaptarse. Luego lo expande un poco más, conociendo amigos, a los vecinos, cuando sale a conocer otras ciudades. Ahí es donde como tal empieza a influir las redes sociales también. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer otros lugares, otras culturas, otros pensamientos y ahí es donde caemos en cuenta de que no todo lo que aprendí en casa puede ser positivo. Hay algunos aspectos que tal vez a mí no me gusten mucho y que veo que en otras familias no son funcionales y empiezo a cambiar, a sacar lo que no me sirve y a ingresar de las demás sociedades a través de las redes sociales o a través de ese conocimiento de otros contextos, qué es lo que a mí me sirve y qué puedo ir adaptando a mi propio proyecto de vida. Y por último, pero me parece que debería ser el más importante, el entorno social de una empresa. De ese contexto laboral, el entorno social importa muchísimo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un trabajo en el cual está bien remunerado, tiene como tal una actividad, realiza una actividad que le gusta, estudió para ello, se preparó y como tal está ejerciendo algo que sí le llama la atención, tiene buen horario, tiene una buena relación con sus compañeros, pues es una persona que está viviendo muy bien, que tiene pues todas las condiciones adecuadas y esta misma tranquilidad, esta misma armonía la va a repartir o la va a demostrar en los demás contextos. Además, que una persona que se sienta bien remunerada, bien tratada dentro de ese contexto laboral, pues es una persona que va a poder satisfacer las necesidades básicas de su hogar, va a tener dinero para recreación, para esparcimiento, para conocer otros lugares y pues es una persona que va a vivir como, digámoslo de alguna manera, va a vivir cómodamente. Muy diferente a aquella persona que
está realizando una tarea que no le gusta, que trabaja porque necesita el dinero, pero pues no siente mucho agrado por la actividad que realiza, no está bien remunerado, tal vez tiene que hacer horas extras, es una persona que tiene una opinión muy negativa, digámoslo de alguna manera, de lo que es laborar. Ya de por sí sabemos que pues todos trabajamos porque necesitamos el dinero para satisfacer nuestras necesidades básicas, pero es muy diferente trabajar sabiendo que tenemos unas condiciones óptimas a trabajar sabiendo de que nos toca hacerlo porque no hay más que hacer o porque no tenemos más oportunidades y nos toca aguantar las condiciones que se encuentran allí. Entonces están las dos caras de la moneda dentro de este contexto social. Si estamos perfectos, si estamos muy bien, eso mismo vamos a transmitir a los demás contextos, a nuestra familia, a nuestro contexto social, a nuestro contexto escolar, pero si no nos sentimos muy a gusto, vamos a ser personas que tal vez vamos a estar aburridas, decaídas, no queremos salir, o personas que vamos a estar muy malhumoradas todo el tiempo, y también esto lo vamos a dar a conocer en los demás contextos. Y eso realmente es lo que puede hacer que nos socialmente nos desarrollemos bien o tengamos dificultades dentro de ese contexto social. Porque pues para nadie es mentira que el dinero hace la gran diferencia en el comportamiento de una persona. Si tenemos dinero para satisfacer nuestras necesidades, estamos tranquilos, estamos felices porque estamos satisfaciendo esas necesidades básicas que tenemos. Pero si no lo tenemos, lastimosamente empezamos a desesperarnos porque hay obligaciones que no dan espera y pues el no tener el dinero para satisfacerlas genera mucho estrés en alguien. Entonces, esos 4 entornos generan un papel fundamental en cómo nosotros vamos a desarrollar esos proyectos de vida y cómo estamos ayudando a esos niños que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, nuestros hermanos, o sea, a ese menor de edad que vive con nosotros, el cómo puede llegar a plantear también su proyecto de vida. ¿Listo? Chicos, claros hasta acá, preguntas, inquietudes, todo claro o no han entendido nada. Todo claro. Ok, como temática vamos a dejar hasta acá. La siguiente clase les voy a indicar cuáles son las evidencias que se tienen que entregar frente a este proceso y vamos a desarrollar una de ellas dentro de la misma clase, el cual es el caso de Malala, de una chica que es activista y pues todo lo que tuvo que atravesar no solamente ella sino también su familia para poder ella desarrollar su proyecto de vida. ¿Listo, chicos? Por último, una pregunta hasta el momento, ¿qué les ha parecido la clase? ¿Les parece que la sigamos manejando de esa manera? ¿Hay que modificar algo? Excelente. Escucharles. Jessica. Muy excelente. Pues mi dinámica no es, digamos, solo teoría, sino que también nos da como la oportunidad de participar, de escuchar también las opiniones de los demás y me parece súper chévere. Gracias. Listo, es decir, la seguimos manejando de la misma manera, ¿cierto? Sí, totalmente. Sí, señora. Muy bueno el método. Listo, chicos, perfecto. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan una feliz noche. En un momento Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Que descansen, hasta luego. Gracias. Que descansen. Gracias, feliz.